Muy buenos días, mi nombre es Ludielena Rojas Hernández. Junto con mis compañeros vamos a hablar acerca de la sustentación de la práctica de manejo de arbences. Bueno, mi nombre es Cristian Zavala, estudiante de agronomía del CEAT de Tunja. Eh, pues vamos a hacer la sustentación de la práctica realizada en la ciudad de Bucaramanga pasados días en el manejo de albences. Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Aura Villabona, perteneciente del CEAT Bucaramanga, y pues en esta ocasión vamos a hacer la sustentación del componente práctico del manejo de arbences realizado en la ciudad de Bucaramanga. Buenas noches, tutora. Mi nombre es Edinson Barrios, del CEAT del Bucaramanga. Vamos a realizar la presentación del trabajo de práctica de manejo de arbences con mis compañeros, los cuales realizamos, y vamos a presentar el primer punto, el cual el compañero Cristian nos va a empezar con la introducción y la presentación. Bueno, eh, la práctica se realizó en una finca experimental de Cenicafé, en la estación experimental San Antonio del municipio de Florida Blanca, vereda Bericute. El, el- el ingeniero Carlos Roberto fue el que nos atendió de Cenicafé, es el director de la estación experimental. Se visitó un cultivo de café de una edad más aproximadamente de 3 años, con una fase de etapa fenológica en producción, a una densidad de siembra aproximada entre 6.000 y 10.000 plantas, teniendo en cuenta que son varios lotes experimentales con diferentes distancias de siembra, pero esas son las densidades promedio. Los datos edafológicos de la finca, edafoclimáticos, perdón, de la finca. Entonces tenemos unos terrenos francoarcillosos, de textura francoarcillosa, con un pH promedio entre 4,3 y 4,5, pendiente del 40%, un nivel freático bajo, con una altura de los 1.539 metros sobre el nivel del mar, donde en esta zona pues presenta una precipitación de 1.800 milímetros anual. Se manejan temperaturas entre 22 a 23 grados centígrados, brillo solar de 1.400 horas al año y una humedad relativa aproximada del 75%. Eh, Teniendo en cuenta pues estos factores, podemos dar que es un clima óptimo para el cultivo de café. Eh, la compañera Ludi nos va a explicar el procedimiento de cómo se hace el aforo con albences, ya que pues en el transcurso de la práctica pues no tuvimos la posibilidad de realizar el, el procedimiento. Entonces, compañera Ludi, por favor. Gracias. Para el reconocimiento de las arbences se realizó en la vereda San Ignacio, eso es perteneciente al municipio de Río Negro, Santander. Se realizó un único aforo, ya que pues el lote es bastante pequeño, alrededor de 2.500 metros cuadrados. Ese aforo se realizó inicialmente pues con instrumentos propios de allí, que fueron pues ramas de mata ratón, para hacer el cuadrado que podemos ver en la imagen. En este cuadrante pues se pudieron identificar 3 arbences principales en el cultivo del frijol, que es el cultivo transitorio para esta actividad. La primera arbence es Cyperus laxus, de la familia Cyperaceae. Entre sus características biológicas podemos encontrar que es una hierba terrestre y perenne que se reproduce por semillas y puede estar presente en plantaciones forestales o en huertas. Su raíz es bastante pues, fuerte, es fibrosa y puede tener una altura entre 30 a 60 centímetros. Es característica por tener esta semilla como en forma de espiga. En sus características ecológicas, pues tiene uso medicinal usando la raíz para pues tratar la fiebre y escalofríos producidos por la malaria.
La segunda arbense es del género Comelina. Se conoce como la planta siempreviva. Su nombre científico es Calicia gracilis. Esta es conocida por ser una planta rastrera. Su tallo puede variar entre color verde y un color morado. Esta puede ser usada también para controlar resfríos, tos o inflamaciones. La tercera arbense, su nombre científico es Emilia sonchifolia, que es conocida como el diente de león, bastante común. Esta es una planta herbácea, es de ciclo corto y puede crecer hasta 60 centímetros. Su inflorescencia es bastante característica por su color rosado, que puede variar en ciertos casos a morado. Esa es una planta comestible, pues comúnmente lo conocemos para el consumo de los conejitos. Y también es usada ornamentalmente. El segundo cultivo es el cultivo perenne, que en este caso es el limón Tahití. También pues cuenta con un lote bastante pequeño, alrededor de 2.400 metros cuadrados. Como es un lote pequeño, solamente se realizó un solo aforo, de la misma manera que el cultivo del frijol. Y para este cultivo, las arbences que se pudieron identificar primero fue el Chenopodium album. Entre sus características biológicas podemos decir que es tiene hojas ovaladas y cuenta con 5 tépalos y bueno, sus hojas son de color verde y tienen yemas axilares. Entre las características ecológicas, pues este es usado como diurético, como laxante y también puede ser usado como antiparasitario. La segunda arbense es de la familia Fabaceae, es conocido como pega-pega y es del género Desmodium sp. Esta es una leguminosa que es rastrera y se desarrolla muy bien en condiciones de humedad. Esta puede ser usada como heno o ensilaje y es usada también para evitar la erosión y dar cobertura al suelo. También es muy conocida por tener propiedades para fijar el nitrógeno. La tercera arbense es de la familia Cyperaceae. Su nombre científico es Cyperus esculentus y esta también es una planta perenne que es bastante resistente por pues, el anclaje que tiene en sus raíces. Esta es, en algunos lugares, pues sus tubérculos son utilizados para elaborar algo que se llama horchata, que es como una bebida. Y pues también es utilizada para realizar esterillas o pues techos. A continuación, pues ya mi compañero le va a hablar acerca del porcentaje de la cobertura de estas arbences identificadas. Gracias. Bueno, se determina el porcentaje de la cobertura de cada especie de los arbences encontradas en el área, que fue alrededor de 2.500 metros cuadrados. Entonces, en el cultivo del frijol se encuentran las tres principales, las tres que más se ven en el aforo que se realizó, que es la Cyperus laxum, el cual se encuentra en un 19%. Pero la principal es la Calicia gracilis, que se encuentra en un 60% en este cultivo. Es el arbense que más representa como tal en el cultivo del frijol. La tercera sería la Emilia sanchofilia, que la cual se encuentra en un 16%. Sería como la primera al 60%, que fue la que más representó en el aforo que se tomó. En el cultivo del limón Tahití encontramos también tres arbences que representaron en el aforo, los cuales son la Chenopodium album, que es el 5%, la Desmodium, que fue el 2%, y la Cyperus esculentus, que fue el 20%, que esta es la que más representa como tal en este aforo que se realizó en el área que ya nombramos. También vemos que se determina el número de individuos por especie. O sea, el porcentaje de frecuencia de cada especie se expresa con el número de veces que aparece el arbense en el aforo y se multiplica por 100. En el cultivo del frijol encontramos que la principal es la Calicia gracilis, en cual se encuentra en un 35%. La segunda es la Emilia sanchofilia, la cual se encuentra en un 6%. Y la Cyperus laxus, que es la 4% como tal.
En el cultivo de limón Tahití, volvemos a nombrar las tres arbences que se nombraron en el punto anterior, la que más representa es la Cyperus esculantes, la cual es el 3%. La segunda arbense que más representa es la Chenopodium album, la cual representa el 2%, y la Desmodium el 1%. Entonces, con los datos que nos muestra el aforo que se realizó, son las dos arbences, son las que más representan en cada cultivo. Ya mi compañera Aura les hablará de la revisión de los periodos críticos de cuál de cada uno de los cultivos. Bueno, entonces vamos a hacer la revisión de los periodos críticos de competencia de arbences, primero en el cultivo de frijol, ¿no? Entonces este es un cultivo anual que es bastante susceptible a competencia de arbences desde las primeras fases del cultivo, ¿no? Pero tenemos un análisis estadístico realizado donde nombramos que el periodo crítico de competencia de las arbences con el cultivo del frijol están en un periodo que transcurre desde los 24 a los 40 días después de germinado el cultivo, ¿sí? Eso quiere decir que durante ese periodo es infaltable todos los manejos de arbences, todas las labores, ya que en un tiempo fuera de ese periodo, pues simplemente va a requerir labores económicas y energéticas, pues en desgaste, ¿sí? Vamos a hablar también de los periodos críticos de competencia de arbences en el cultivo del limón Tahití, ¿no? Las plantas muy jóvenes son las más susceptibles a los daños ocasionados por la competencia de maleza. Sin embargo, aún en huertos con plantas adultas, si la presión es muy alta, el daño ocasionado puede tener importancia económica. Las plantas arbences compiten por los cítricos, por agua, nutrientes, y su grado de afectación depende según la edad del cultivo, además de otros factores como la especie, la densidad y la época del año. En plantaciones donde el control no se realiza en una época oportuna o de hecho de una forma inadecuada, la maleza se puede proliferar en áreas donde fue distribuido los fertilizantes y empiezan a tener una competición pues con la planta, con nutrientes, agua, minerales y demás. Entonces pasamos al quinto punto, que viene siendo el manejo integrado de arbences en el cultivo de frijol. Pues como ya lo habíamos mencionado, al ser un cultivo así transitorio, pues entonces los controles o los manejos que se tienen, que son de mayor importancia, son los manejos culturales, ¿sí? Porque son los que se realizan en los primeros 20 a 40 días de germinación del cultivo. Entonces se tiene también manejo mecánico con guadaña, ya sea la limpia y el plateo de la planta como tal. También se trabaja el manejo químico, pero pues viendo la cantidad de arbences, por lo menos que tenemos en este caso y demás, no es un manejo que sea recomendado. Seguimos entonces con el manejo integrado de arbences en el cultivo de limón Tahití. Entonces, al ser un cultivo pues ya perenne, hablamos de realizar también el control mecánico, sabiendo que las arbences que se están presentando no son arbences agresivas, no están teniendo una agresividad fuerte pues dentro del cultivo. Entonces el control mecánico que podemos utilizar es la limpia, el plateo manual y la limpia con guadaña en el plato del cultivo como tal. Siendo una de estas, pues también se puede realizar el control químico, pero pues como hemos hablado anteriormente, la idea también es disminuir la carga química que estamos aplicando en los cultivos y demás. Ya quedarían entonces ahí los registros fotográficos del día de la práctica, donde nos están mostrando pues la indumentaria con la que se realiza el control de arbences en
en la estación experimental que nosotros visitamos. Y pues quedarían las conclusiones, no sé si la compañera Ludi la socializa. Sí, pues podemos concluir que para el manejo de las arbences, para el caso del cultivo del frijol, pues debido a que es un lote pequeño, se recomienda realizar un deshierve manual. El cultivo del frijol, como generalmente se siembra, como lo llamamos, tupido, entonces no es recomendable realizar un control de pronto mecánico, sino manual. Para el caso ya del cultivo de limón Tahití, sí se recomendaría el control mecánico a través de la guadaña, para pues realizar un manejo que sea rápido, aunque también se podría realizar a través de manual, a través del machete. Eso sería todo. Muchísimas gracias.